Continuamos con la segunda parte de la bolilla correspondiente a imputabilidad, que es la bolilla número 12, de Derecho Penal 1-2020. Bien, seguidamente pasamos a la lámina correspondiente. Bueno, continuemos a partir del punto número 10. Causas que excluyen la imputabilidad. Son las causas que incluyen esta capacidad o nos vuelven incapaces para tener culpa o dolo en el sentido exigido por la norma penal. Es así que el sujeto va a ser inimputable, no resulta punible, ¿bien? No se le puede someter a castigo. La ley, ante la comprobación de la incapacidad al momento del hecho para conocer y querer, no lo somete a castigo. Se trata de la capacidad de entender, es la facultad de tomar las cosas en sus relaciones necesarias, de medir y prever las consecuencias de la propia conducta. En cuanto a la capacidad de querer, es la potencia de autodeterminarse, es decir, de determinarse libremente entre varios motivos concurrentes. Es así que van a haber enfermedades que destruyen o disminuyen la capacidad de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o acaban o menguan la capacidad de querer. Bien. Es así que en la enfermedad mental le corresponde a la psiquiatría dar esa noción o atender esa noción o ese término. A la psicología forense le corresponde determinar en cada caso concreto cuándo la enfermedad mental produce los efectos considerados por la ley como excluyentes de la imputabilidad. La incapacidad puede obedecer, en primer lugar, a las circunstancias de no haber alcanzado a un determinado grado de madurez física o psíquica. En segundo lugar, cuando la conciencia o voluntad antes anulada o gravemente perturbada de modo duradero o transitorio. Brevemente, la madurez física nosotros la tenemos normada entre los 16 y los 18, y la psíquica es cuando el sujeto, a pesar de su edad, no ha alcanzado la madurez necesaria para un sujeto de esa edad. Bien. En cuanto a los estados de perturbación duraderos o transitorios, a veces se pueden producir, por ejemplo, por la producción de una enfermedad o por algún accidente que deteriora las facultades cognitivas. Estas causas de inimputabilidad son de naturaleza subjetiva, o sea, propias del sujeto, no afectan a los demás partícipes del hecho delictivo, o sea, que solamente afectan al sujeto que las padece. En este sentido, el criterio adoptado por nuestro código es de naturaleza mixta, psiquiátrico, psicológico, jurídico, como habíamos visto, o mixto, biopsicológico. ¿Cuáles son las circunstancias necesarias en este caso? Una anomalía de naturaleza psíquica, que ella perturbe psicológicamente las facultades, que esa perturbación impida comprender la criminalidad del acto. Las hipótesis previstas en la ley son la insuficiencia de las facultades mentales y las alteraciones morbosas. Y vamos a ver acá un catálogo de circunstancias que tenemos que tener presentes, porque en este sentido pueden acarrear la aparición de la inimputabilidad del sujeto. En otro sentido, si estuvieran presentes alguna de ellas, el sujeto puede ser inimputable y no debe estar ninguna de ellas presente para que el sujeto pueda ser declarado imputable y en este sentido sea capaz de haber cometido el hecho delictivo con dolo o con culpa. El primero de ellos es la minoridad, la insuficiencia de las facultades mentales, las alteraciones morbosas de las facultades mentales, el trastorno mental transitorio en las alteraciones morbosas, los estados graves de perturbación de la conciencia, los casos de inconsciencia, en este sentido la ebriedad, la epilepsia, el sonambulismo, el sueño hipnótico y el caso especial del sordomudo. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, la minoridad. Se refiere al menor de edad que influye sobre su capacidad. El menor antes de cierta edad no puede ser llamado a responder del delito cometido. Falta en este periodo de la vida la madurez mental y moral para que los menores puedan responder penalmente de sus actos. Es así que nosotros suscribimos como Estado-Nación, suscribimos al Pacto Internacional de los Derechos del Niño, que establece esta circunstancia de que deben ser considerados como menores. En este sentido está sancionada
la ley correspondiente al régimen penal de menores y que incluye los niños, o sea, los niños hasta los 16 años son absolutamente, está absolutamente vedado someterlos a proceso penal. De los 16 a los 18 hay un régimen de minoridad específico o especial y de los 18 en adelante son considerados mayores de edad. Bien, vamos a seguir un poco más. En este sentido lo define así el artículo primero de la ley 22.278. Se sigue un criterio puramente biológico, no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años de edad. ¿Esto qué quiere decir que es un criterio puramente biológico? No importa qué tan desarrollado sea físicamente, no importa qué tan desarrollado sea intelectualmente, el menor de 16 años es inimputable para la ley penal. En este sentido, presume que el menor, su incapacidad para discernir y elegir entre lo bueno y lo malo, con carácter de iure, no admite prueba en contrario. Bien, o sea, la ley antes de los 16, el sujeto es inimputable, no importa lo que suceda o lo que se acredite. En tanto, los mayores de 16 años y menores de 18 no van a ser punibles respecto de, en primer lugar, los delitos de acción privada contemplados en el artículo 73, ni los reprimidos con penas privativas de la libertad que no superen los 2 años. Bien, esto es, por ejemplo, el hurto del artículo 162 del Código Penal, o que aquellos que estén sancionados con multa, por ejemplo, el artículo 175, inciso primero del Código Penal, o con inhabilitación del artículo 251 del Código Penal. El menor de 16 a 18 años es responsable penalmente por los delitos de acción pública con pena privativa de la libertad superior a los 2 años. Bien, esto conforme a la interpretación normativa. Recuerden ustedes que a partir del fallo Maldonado, la forma de sancionar o castigar a un menor de edad entre 16 y 18 años de edad es distinta de la forma de aplicación o de sancionar a otras personas mayores. Y la regla, cuando se aplica sanción sobre un menor sometido a régimen tutelar entre 16 y 18, es la no aplicación de pena, salvo que fuere necesaria. Y en este sentido, se la tiene que reducir a la escala de la tentativa. Bien, esto es regla o lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia a partir del fallo Maldonado en adelante, siempre que se trate de menores de edad. Cualquiera que esté interesado puede leerlo, el fallo Maldonado está publicado en internet. En este sentido, su régimen de responsabilidad es distinto del que rige para los que delinquen después de los 18 años de edad, esto conforme al artículo 4 de la ley 22.278. En ese sentido, son punibles. En segundo lugar, la insuficiencia de las facultades mentales. Bajo el nombre de enfermedad o enajenación mental se comprenden actualmente todas las formas de la llamada locura o demencia y las denominadas oligofrenias, idiocia o imbecilidad, aunque no agotan el término. La línea de separación entre salud y la enfermedad mental es naturalmente imprecisa. Bien. En cuanto a la enfermedad mental, es toda alteración de las funciones psíquicas de una persona que influye gravemente en el ejercicio de sus facultades mentales. La noción y naturaleza de la enfermedad mental es en realidad un problema de naturaleza psiquiátrico y no jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que la determinación del tipo de enfermedad mental, el grado y las consecuencias que se esperan de esa enfermedad respecto del sujeto son determinadas por la ciencia específica, con la ciencia, digamos, que se dedica a abordar este tema, que es la psiquiatría. En ese sentido es necesario, y por ello es necesario, el dictamen de peritos específicamente formados en la materia. Hoy en día sería impensado, por ejemplo, una sentencia que prescinda, si bien no es vinculante, pero no podría existir una sentencia debidamente fundada sin un dictamen psiquiátrico sobre el sujeto que está siendo sometido a esa condena, ¿bien? O que no está siendo sometido a condena por encontrarse una causal de inimputabilidad, lo mismo. En este sentido, excluye la imputabilidad si acarrea un serio trastorno de la esfera intelectiva o volitiva.
de base morbosa, esto es de enfermedad del psiquismo o patológica. Intelectiva es el intelecto, es la capacidad que tenemos todos de discernir. Y volitiva es la capacidad de querer, digamos, qué es lo que queremos, ¿bien? En cuanto al de base morbosa, es que afecta el psiquis o la psiquis del sujeto, o sea, la forma en que uno desarrolla sus pensamientos, sus ideas. Y de base patológica es cuando tenemos una alteración biológica digamos, del desarrollo de la mente, o como puede surgir a consecuencia de algún accidente, por ejemplo. Bien, nos golpeamos gravemente la cabeza y tenemos una alteración por ejemplo, alguna zona del cerebro que no podemos utilizar de la manera correcta que lo hacíamos antes. En su determinación van a ser fundamentales los informes periciales, que son de fundamental importancia. El desarrollo mental del individuo puede verse detenido en una etapa que le impide comprender la criminalidad de las acciones o dirigir las mismas. En este sentido son de distintas clases. Las biopáticas congénitas y las cerebropáticas que son adquiridas. Las insuficiencias comprenden los déficits mentales contraídos desde el nacimiento o inmediatamente después, por eso son denominados o llamados congénitos. En cambio, las alteraciones ingresarían en enfermedades contraídas en algún momento de la vida, por ejemplo, una demencia que se desarrolla a través del tiempo. Un estado de demencia puede surgir, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, por una malnutrición sostenida en el tiempo, puede generar un estado de demencia, o un consumo de un alcoholismo sostenido a través del tiempo puede derivar en una producción de un estado de demencia, en demencia alcohólica. Entonces, eso puede ser adquirido. En cuanto a las insuficiencias de las facultades mentales, en primer lugar tenemos la falta de desarrollo de las facultades mentales. En segundo, la detención del desarrollo cerebral, esto es una oligofrenia o frenastenia. Y en tercer lugar, los casos de imbecilidad, idiotismo o de debilidad mental. En el punto número 3, las alteraciones morbosas de las facultades mentales. Son casos de anomalía de índole psiquiátrica que pueden asumir las más variadas formas. En el lenguaje vulgar se conocen bajo la denominación genérica de locura o alienación mental. Los psiquiatras nominan en lenguaje técnico como psicosis. Con la frase alteraciones morbosas de las facultades mentales se está indicando las enfermedades mentales que trastocan las facultades ya desarrolladas de base patológica. Bien, entonces a diferencia del caso anterior, el sujeto no se ve afectado en sus orígenes, en su desarrollo, sino que acá tenemos una persona que tenía facultades mentales correctas y se ve afectada por una enfermedad que le afecta. La alteración patológica es una enfermedad, afección o dolencia mental que causa un deterioro mental sumamente marcado y una desintegración de la personalidad del sujeto. La enajenación hace referencia a una alienación de la identidad o desprendimiento de la personalidad. Las alteraciones morbosas comprenden las denominadas psicosis, las perturbaciones o anomalías anímicas, en ese sentido, por ejemplo, los graves trastornos de bipolaridad, las personalidades psicopáticas, bien, los denominados psicópatas, que en este sentido están tan de moda, hoy pueden verlas en muchas series de Netflix, por ejemplo, pueden verse programas de investigación criminal donde se utiliza o se analizan los rasgos psicopáticos. Recientemente se me ocurre el programa este que analiza, no me acuerdo el nombre del programa, pero sí se refiere a la creación de la unidad de análisis de la conducta del FBI. Y finalmente las neurosis, entre otras. Las psicosis abarcan, en este sentido, son las denominadas orgánicamente condicionadas, que son la lesión cerebral orgánica, la demencia sifilítica, por ejemplo, la senilidad, etc. Y las psicosis funcionales son las esquizofrenias, las ciclofrenias, la locura circular o maníaco-depresiva, la epilepsia genuina, entre otras. En cuanto a las psicosis tóxicamente condicionadas, son aquellas que sean por el uso excesivo de alcohol u otros tóxicos. En cuarto lugar están los trastornos mentales transitorios en las alteraciones morbosas, que están
dado que las alteraciones morbosas de las facultades o los estados de inconsciencia no requieren permanencia, bien pueden ser transitorios. En general, la jurisprudencia no ha aceptado la inimputabilidad por trastorno mental de tipo transitorio. Es así que tenemos en primer lugar la epilepsia, que es el caso más controvertido. Importa una grave perturbación del sistema nervioso y cuando los ataques se repiten llegan a deteriorar el equilibrio psíquico del paciente conduciéndolo a la demencia epiléptica. No interesa particularmente si el sujeto durante el ataque epiléptico, sino en los momentos anteriores y posteriores al mismo. Esto es lo que yo decía recién, se denomina el aura epiléptica, que son los momentos anteriores al ataque epiléptico en sí mismo y los momentos posteriores. Son momentos en que el sujeto se encuentra en un estado mental alterado. El punto número 5 son los estados de grave perturbación de la conciencia. El artículo 34 del Código Penal establece que para excluir la imputabilidad se requiere a una inconsciencia relativa, no absoluta. Esta ausencia en el sujeto, su capacidad para comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones, por ejemplo, los estados febriles, la ingesta de alcohol o estupefacientes. Bien, en ese sentido ahí está ausente esa capacidad del sujeto. Vale lo expresado con anterioridad sobre la acción liberada in causa, que ya la vimos con anterioridad. La conciencia es la facultad sintética superior del espíritu humano, exclusiva de él, que le permite contemplar el mundo y autocontemplarse. Esta capacidad es graduable. Bien, ¿qué tan consciente estoy? En este sentido, es fácil graficárselo para todos ustedes. Digamos, cuando una persona bebe alcohol, pasa por distintos estados o distintos estados de alteración. Eh, a través de ellos, si sigue la ingesta alcohólica, va a llegar a un estado de inconsciencia absoluta. Bien, entonces tenemos que existe un estado de plena conciencia y hasta un estado de inconsciencia absoluta provocada por la ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que médicamente está graduado. Hay distintos grados. Creo que el grado 4 es la inconsciencia alcohólica. Y después tienen el grado 1, 2, 3 y hasta 4. La inconsciencia importa la exclusión total de la conciencia como conocimiento de sí mismo o del mundo circundante. No le permite la comprensión ni el gobierno de sus actos. Bien, quien ha bebido tanto que se cae mientras camina, por ejemplo. La perturbación significa ofuscación o exclusión parcial, aunque su diferencia con la total inconsciencia resulte mínima, cuando se le agrega adjetivaciones como la grave o profunda. Bien, o sea, ¿qué tan grave tiene que ser la falta de conciencia sin llegar a la inconsciencia? Bien, a ver, para que ustedes se lo grafiquen, o sea, ¿qué tan alcoholizado tengo que estar para cometer una conducta que se agrave la perturbación y que ya no esté yo inconsciente? Recuerden que si yo estuviera inconsciente, bueno, es difícil en realidad cometer un hecho delictivo estando inconsciente. Pero si lo estuviera, no hay ni siquiera acción. En este sentido, debe estar gravemente afectada la conciencia. Los estados de inconsciencia involucrados en el artículo 34, inciso primero, excluyen en algunas hipótesis la acción y en otras la imputabilidad. Bien, como yo les decía, si yo actúo en un estado tan alcoholizado o tan grave que no hay conciencia, directamente no hay acción. Y si hay una alteración grave, pero estoy consciente, o sea, hay un grado de conciencia, puede excluir la imputabilidad del sujeto. Generalmente se encuentran en este caso asociados a la pérdida de la memoria por parte del sujeto, aunque esto no es necesariamente la regla. Bien, por eso hay que estar siempre a los dictámenes periciales. En el punto número 6 vamos a ver los casos de inconsciencia que se presentan. En primer lugar, el que ya venimos nombrando, la denominada ebriedad. Puede ser causa generadora de un estado de inconsciencia, son los trastornos psíquicos transitorios de origen tóxico, pero debe reunir los requisitos de completa, la que priva en absoluto de la conciencia de los actos, e involuntaria, no procurada ni culpable. Bien. Los distintos grados de ebriedad. Acá, esto que yo les decía anteriormente. La ligera o incipiente se pierde parcialmente la lucidez y la inhibición.
en tanto que la plena, las facultades mentales y volitivas de la gente están anuladas temporalmente, causa inimputabilidad. La letárgica es la en la que la persona entra en estado comatoso y de sopor. Aquí son muy raros los casos de comisión de delitos. En cuanto al origen de la ebriedad, pues completa voluntaria y preordenada, se rige por la acción libera in causa, en donde la acción aparece como dolosa, en tanto que la completa voluntaria y simple, en este caso se imputa al sujeto a título de culpa, si es que la figura tuviera la figura culposa. Recordemos que hay delitos que no se pueden cometer culposamente. Eh, En cuanto a la epilepsia, es una enfermedad del sistema nervioso central. Ella puede ser congénita o de origen hereditario o adquirida por la edad avanzada. Durante las convulsiones el sujeto pierde la conciencia de sus actos, bien, no sabe lo que está haciendo. Recordemos, por ejemplo, que un accidente de tránsito donde el sujeto que sufre un grave traumatismo puede dar origen a la existencia de una epilepsia momentánea o puede ser sostenida en el tiempo, para dar un ejemplo. Se la va a definir en este sentido la epilepsia como una enfermedad neuropsíquica, congénita, adquirida y caracterizada por estados transitorios de destrucción crepuscular o confusional de la conciencia, con persistencia o no de la actividad psíquica motora. Está asociada a la delincuencia con impulsividad. Esto que yo les decía, que un epiléptico no va a cometer una estafa en neuroepiléptica. A lo sumo va a ser estafado, que es algo distinto. En cuanto al sonambulismo, es un estado de sueño normal con aptitud para la ejecución mientras dura de actos de la vida de relación exterior con pérdida consecutiva de la memoria. El sonambulismo es bastante conocido, es que aquella persona que se acuesta a dormir y deambula y realiza actividades como si estuviera despierta mientras en realidad está dormida. Bien, es un problema grave que afecta a una gran cantidad de la población en términos generales. Es causal de inimputabilidad o culpa cuando el agente no ejecuta un determinado comportamiento para evitarlo pudiendo hacerlo. En este sentido, por ejemplo, hay distintos grados de sonambulismo, pero por ejemplo, el más grave de todo es aquel que el sujeto se levanta y actúa normalmente. Por ejemplo, saca el auto y comienza a manejar por la calle estando totalmente dormido. Si el sujeto sabe que tiene este problema y no toma ninguna medida para evitar, ya sea salir de su casa o tomar el vehículo o deambular teniendo antecedentes previos, en este sentido el sujeto puede ser declarado a título de culpa. Y dicen, si no fuera así, si no ha tomado, que esto fuere algo que él no conoce, o en su defecto, que tomó los recaudos pero no fueron suficientes, va a ser inimputable. El sueño hipnótico, en este caso, es causal de inconsciencia, pues bajo este estado o cuando apenas se despierta, recibe sin resistencia la sugerencia de cometer un determinado tipo de delito. Sea en el propio periodo de sonambulismo la llamada sugestión intrahipnótica o luego de despertarse la sugestión posthipnótica. El hipnotismo incompleto solo debilita la personalidad del sujeto, atenuando su posible responsabilidad en el hecho, en tanto que el hipnotismo completo, donde la personalidad se anula, el sujeto es un instrumento y como tal no va a ser imputable. Determinar la responsabilidad penal requiere así de dictámenes médicos. Si el sujeto actuó hipnotizado, la responsabilidad penal le cabe al hipnotizador. Si fue una excusa o voluntariamente se somete a dicha práctica con ese fin, se debe dar idéntica solución a la del que se embriaga con ánimo de delinquir. Esto es la acción libre en causa. La acción libre en la causa. Lo que sí es importante decir lo siguiente, hay que probarlo. Estas son circunstancias bastante difíciles de probar. ¿Bien? Si bien están en el desarrollo teórico, hay que producir la prueba para acreditarlo. En cuanto al caso del sordomudo, vamos a ver al principio todo lo que dice la generalidad de la doctrina y después la particularidad. Es el que por alguna lesión congénita o adquirida, periférica o central, completa o incompleta del sistema auditivo, ha perdido el uso del oído y en consecuencia la del habla. A causa de su sordera no puede hablar.
careciendo del sentido del oído, se haya privado, sobre todo si está desprovisto de instrucción, del medio más eficaz para la formación de su conciencia moral. Aunque si fuere pleno y normal, su imputabilidad será normal y plena. Se la considera comprendida en la fórmula amplia de la insuficiencia o perturbación de las facultades mentales del artículo 34, inciso primero. No habiendo recibido una educación especial, no puede expresar su pensamiento, es mentalmente asimilable a un idiota o a un débil mental, por ser el oído y la palabra esenciales para el desarrollo psíquico del hombre. Acá vamos a hacer una aclaración final. En cuanto al sordomudo, tiene que ver mucho con el tema de la educación. Era común en alguna otra época, y bueno, hoy será común en algún chico sordomudo que no reciba la educación necesaria, que la persona que es sordomuda no puede desarrollarse socialmente de la misma manera que el resto si no recibe la educación necesaria al efecto. ¿Esto qué quiere decir? Un sujeto socializado, esto es la socialización de las personas. Un sujeto que sufre una enfermedad como la sordomudez y esté eh, plenamente socializado, va a ser un sujeto plenamente imputable, normal. Ahora, si se trata de un sujeto analfabeto que no recibió educación y no se encuentra socializado, y obviamente se le aplica una causal de inimputabilidad. Bien, esa distinción es necesaria hacerla antes de finalizar este punto. Respecto del breve comentario que hace el tratamiento sobre la imputabilidad de la corriente del finalismo, vamos a tener que la imputabilidad para esta corriente es la capacidad psíquica de ser sujeto del reproche, compuesta de, en primer lugar, la capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta y la capacidad de adecuar la conducta a la comprensión de la misma. En segundo lugar, son requisitos de la imputabilidad la capacidad de comprender la antijuricidad de su conducta. En segundo, que el comportamiento pueda ser adecuado a dicha comprensión, comprender la antijuricidad, pero en este caso pero no puede dirigir las acciones. Y tres, la comprensión de la ilicitud debe ser al momento del hecho, ya que antes o después del mismo es irrelevante, salvo para la acción libre en la causa, que es distinta, como ya lo vimos anteriormente. Es así que en los actos libres en la causa, en primer lugar, se va a exigir que la conducta sea preordenada. Es así que cuando se pone a propósito en situación de inimputabilidad para cometer el delito. Y en segundo lugar, simple, cuando llega a este estado imprudentemente, provocando el delito como consecuencia de ese estado, pero sin haberse propuesto su ejecución. Es así que el autor tuvo que haber tenido la posibilidad, por eso se habla de virtualidad o potencialidad, de comprender o saber que su conducta es contraria a derecho. No se exige un conocimiento efectivo. ¿Sí? Se dice que cuanto más esfuerzo haya tenido que hacer aquel para comprender que su acto es contrario al derecho, menor será el reproche y viceversa. Bien, es que en cuanto a la posibilidad del sujeto de determinarse en la norma. En cuanto a la exigibilidad, que es un concepto que ellos también le dan fundamental importancia, afirman que el autor eh, tiene que haber tenido la posibilidad de realizar una conducta diferente, es decir, que haya podido exigir una conducta diferente a la que tuvo. El sujeto no tuvo la posibilidad al realizar otra conducta, no se lo puede sancionar y por tanto no va a haber imputabilidad. Bien, hasta acá la bolilla correspondiente a la imputabilidad. Seguimos en la próxima.